del Banco Central de Venezuela. 6:15, comenzamos. Lecturas que vislumbran el acontecer informativo. Con Román Losinski. Comenzamos el recorrido el día de hoy con esto que nos tiene Mundo UR. Más de 6.000 personas han recibido libertad plena luego de la entrada en vigencia de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática. Este es un reporte que tiene Derlis Marchán Pérez. El presidente de la Comisión Especial de Seguimiento y Cumplimiento de la Ley de Amnistía, Jorge Arreaza, informó que la instancia ha recibido hasta este martes 3 de marzo 9.419 solicitudes de amnistía. Martes 2:55 del mediodía. Tenemos libertades plenas otorgadas 6.071. De ellas, en ellas están 5.826 venezolanos y venezolanas que ya estaban en libertad con una medida cautelar, pero estaban bajo régimen de presentación. Esas personas han recibido la amnistía, así como hasta el momento 245 personas que estaban privadas de libertad y han recibido la libertad plena correspondiente. La mayoría de las solicitudes recibidas están vinculadas a los hechos postelectorales del año 2024. Y del exterior hasta ahora, los datos que tenemos nosotros, no se ha presentado ningún apoderado, o al menos que esté registrado en la data. Sin embargo, sabemos, y se han comunicado incluso con nosotros, algunos a través de diputados y diputadas de la oposición venezolana, otros directamente, sabemos que hay quienes tienen la voluntad de hacerlo, y sus casos serán estudiados. El diputado Jorge Arreaza aseguró que las gestiones realizadas desde la Fiscalía General de la República no han sido afectadas tras los cambios en el Ministerio Público. Ahora, la organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón solicitó mayor transparencia en la implementación de la Ley de Amnistía y exhortó a las autoridades a divulgar información detallada sobre quiénes han sido beneficiados por esta medida con el fin de permitir la verificación independiente por parte de la sociedad civil. Lo tiene el Nacional. A través de una declaración en su red social X, la ONG advirtió que cualquier proceso orientado a la reconciliación nacional debe garantizar el acceso a la verdad y colocar a las víctimas en el centro de las decisiones políticas y judiciales. Eso en el Nacional. En Confirmado leemos que el activista de derechos humanos de Venezuela, Zairam Rivas, consideró este martes que la ley de amnistía es débil y no cumple con los requisitos para avanzar a una reconciliación nacional, al tiempo que exigió la liberación de todos los detenidos por motivos políticos. La citan en Confirmado. Esta amnistía, en lugar de servir como un instrumento de reconciliación, se está convirtiendo en un elemento para generar mayor dolor, sufrimiento y revictimización. Esto lo dijo el activista, también integrante de la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos. Y hay denuncias. Ejemplo, Confirmado nos tiene que el abogado defensor de derechos humanos Joel García denunció públicamente a través de su cuenta en X el proceder del juez Carlos Liendo, a quien acusó de desacatar la recientemente aprobada ley de amnistía, aprobada y promulgada. Según lo expuesto por García, la irregularidad principal radica en la negativa del juzgado a permitir la designación de abogados privados para los imputados. Esta restricción, de acuerdo con el jurista, constituye una violación flagrante al derecho a la defensa y al debido proceso, elementos fundamentales consagrados en la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos. Y hay más. En F, por ejemplo, leemos que familiares de detenidos por motivos políticos en Venezuela denunciaron este martes supuestos cobros en dólares en algunos tribunales para entregar la notificación que otorga la libertad plena a sus allegados como parte de la ley de amnistía aprobada el pasado mes por el Parlamento. Citan acá, en F, los tribunales primero, segundo y tercero en funciones de juicio con competencia en casos vinculados a delitos asociados al terrorismo están exigiendo a nuestras familias resmas de papel, cajas de bolígrafos y pagos en dólares en efectivo como condición para notificarles y entregarles copia de la decisión que les otorga la libertad plena. Esto fue lo que dijo textualmente en nota de prensa el Comité de Madres en Defensa de la Verdad. Y, por ejemplo, leemos también en Confirmado que una nueva denuncia del Observatorio Venezolano de Prisiones ha encendido las alarmas sobre el estado de salud de Orlando Alberto Laufer Hernández, de 70 años, detenido de forma arbitraria en Venezuela desde noviembre de 2021 y actualmente sin atención médica especializada pese a padecer un tumor cerebral grave. La ONG Defensora de Derechos Humanos denunció este martes en su cuenta oficial en X que Laufer no ha recibido tratamiento médico adecuado en los más de 4 años que lleva detenido, a pesar de contar con una resonancia magnética que demuestra la lesión cerebral.
Y también en Confirmado leemos que el dirigente de Voluntad Popular y defensor de derechos humanos, José Riera, fue excarcelado este martes tras permanecer más de 7 meses detenido en nuestro país. Cambiamos de tema. Sobre lo migratorio, el diario nos tiene que las solicitudes de asilo en la Unión Europea cayeron 19% en 2025, en un año en el que los ciudadanos de Afganistán y de Venezuela desplazaron por primera vez en una década a los sirios como las nacionalidades con más peticiones de protección en suelo europeo. Según el balance anual de la Agencia de la Unión Europea para el Asilo, publicado este martes 3 de marzo, los países miembros recibieron unas 822,000 solicitudes el pasado año, lo que supone un respiro para los sistemas de acogida tras el pico alcanzado en el año 2023. Economía. A ver, en Mundo UR leemos que Venezuela suscribió nuevos contratos de venta de petróleo y derivados para su comercialización en Estados Unidos. Esto lo informó el martes Petróleos de Venezuela, semanas después de que ambos países sellaron un acuerdo energético a largo plazo. Citan acá en Mundo UR, PDVSA ha suscrito contratos de suministro con las empresas comercializadoras de petróleo y derivados destinados al mercado de los Estados Unidos. Lo informó a través de un comunicado publicado en su cuenta en Telegram. En el texto señala que estos contratos mantienen la histórica relación comercial con Estados Unidos y reiteró su compromiso con la estabilidad del mercado energético internacional, a la par que insistió en la petición del gobierno venezolano para el cese de las sanciones impuestas a la industria. Cierto que en Confirmado leemos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este martes que su administración ya extrajo 100 millones de barriles de crudo de territorio venezolano bajo el nuevo esquema de control operativo. Dice, y le cito textualmente, una gran parte va para ellos, refiriéndose a Venezuela, y otra para nosotros, y ha sido genial. Pagamos la guerra muchas veces, cita textual para Trump, quien, por cierto, insistió en que mantiene excelentes relaciones bilaterales con Venezuela. Todo esto lo dijo durante una reunión bilateral con el canciller de Alemania, Friedrich Merz, celebrada en la Casa Blanca. Y en Reuters, vamos a las cifras, tenemos que las exportaciones petroleras de Venezuela cayeron 6,5% en febrero respecto al mes anterior, a unos 737,000 barriles diarios. El incremento de los envíos a Estados Unidos y Europa no logró compensar por completo la pérdida de China, país que solía ser el principal mercado venezolano, según datos de seguimiento de buques y documentos de la empresa estatal Petróleos de Venezuela. También, en Reuters, leemos que el vicepresidente senior de la compañía energética estadounidense ExxonMobil, Jack Williams, informó que planea enviar en unas semanas un equipo técnico a Venezuela tras finalizar los preparativos logísticos y de seguridad. Asimismo, recalcó que la empresa estadounidense colaborará con el gobierno de Venezuela y añadió que si existen las condiciones de inversión adecuadas, estaremos interesados en regresar. Lo condiciona, pero es una cita textual. Destacó durante una conferencia de Morgan Stanley que ExxonMobil ha mejorado su tecnología a lo largo de los años para trabajar con petróleo pesado, según publicó Reuters. Y en Banca y Negocios leemos que el economista y decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Metropolitana, Luis Oliveros, estimó que por cada dólar que aumente el precio del petróleo, Venezuela podría recibir ingresos adicionales de $24 millones mensuales, sin incrementar el nivel actual de exportaciones. A ver, en un escenario más optimista, pero posible, según el cual el crudo aumente $5 por barril, ese ingreso adicional subiría unos $120 millones por mes. Oliveros recordó en un texto publicado en su cuenta en X que hasta el 3 de marzo los precios del crudo han subido en un promedio de $5 por barril desde que se produjo el primer ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán. Y bueno, en Mundo UR también leemos que Fede Cámaras Falcón aboga por la consolidación de estrategias y mecanismos ante las expectativas de inversión extranjera, y es un reporte que nos tiene Douglas Durán. El gremio señaló que más allá de las expectativas que se tienen por la reactivación de la industria petrolera en la entidad, se debe realizar un plan que permita aprovechar dichas inversiones. Carlos Medina, presidente de Fede Cámaras Falcón. Consideramos urgente establecer y que hayan verdaderas estrategias y acciones que permitan elevar el nivel de competitividad de las empresas falconianas. Reconocemos que efectivamente existen escenarios optimistas y una expectativa positiva con respecto al desempeño de la economía. Sin embargo, toda expectativa para convertirse de alguna manera en estabilidad y progreso económico debe ir acompañado de un conjunto de acciones concretas. El representante gremial propone trabajar de la mano con el sector público y privado en beneficio de la región. En Mundo UR también leemos que en el estado portugués avanza la zafra azucarera con una cifra que supera las 3 millones de toneladas molidas. Tenemos el reporte de Manuel Alvarado. El estado portuguesa reafirma su posición como el epicentro de la industria azucarera venezolana
al registrar un avance significativo en la zafra 2025-2026, que al mes de marzo acumula 3.199.505 toneladas de caña. La situación ha permitido el incremento de los salarios a los trabajadores de una de las principales factorías de la entidad llanera. Ramón Sánchez, secretario general del sindicato de Molipasa, martes 11 a.m. Con un incremento salarial del 41% para los empleados y para los obreros. Es un incremento lineal. También avanzamos en la prima de asistencia perfecta en $12. Y tenemos, ya con el bono de producción, 2 semanas enmarcado en $12,5 que estamos cobrando semanal. A la fecha, el Central Azucarero Molipasa reporta una molienda de 667.750 toneladas de caña, cifras que pronostican un cierre exitoso para la zafra en beneficio de la economía regional y el abastecimiento nacional. En confirmado leemos que el director del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, el CENDAS, Oscar Mesa, advirtió que la inflación en Venezuela continúa acelerándose y deteriorando el poder adquisitivo. Indicó que hasta enero 2026 la inflación anualizada de la canasta alimentaria se ubicó en 681,1% en bolívares y 42% en dólares. En cuanto a la canasta básica, precisó que la variación alcanzó 715,55% en moneda nacional y 48,3% en divisas. Además, señaló que el tipo de cambio oficial aumentó 549,7% de forma interanual. La canasta alimentaria se situó entonces en $677,17, mientras el salario mínimo apenas cubre 0,05% de su costo. Voy a repetirlo, $677,17 la canasta alimentaria y el salario mínimo solo cubre 0,05% de su costo. En confirmado, tenemos que Janet Rincón, consultora de salud Cáritas Venezuela, afirmó que el país vive desde hace años un pecado social que oprime a la población, la mantiene empobrecida y le resta libertades, lo que afecta a su dignidad y deteriora su salud emocional. Rincón reveló que entre 70 y 80% de las familias atendidas por la organización presentan problemas de seguridad alimentaria. A su juicio, el pueblo venezolano acumula heridas profundas en los últimos 10 o 12 años por la migración de familiares, la pérdida de empleos con seguridad social, el deterioro institucional y democrático, la restricción de libertades, incluso la ruptura de relaciones por razones ideológicas. El reporte completo en Confirmado, donde también leemos, por cierto, que el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, el SAIME, anunció este martes que en caso de que haya problemas para buscar el pasaporte, un familiar directo podrá recoger el documento. El organismo adscrito al Ministerio de Interior, Justicia y Paz informó en su cuenta de Instagram sobre esta nueva modalidad de entregar el pasaporte. Igualmente precisó que solo estará disponible en la oficina principal del SAIME en Caracas. Salud. Bueno, en Lara está en la lista, como estaba en la lista de entidades venezolanas por riesgo de brote de fiebre amarilla circulante junto a Aragua, Barinas y Portuguesa. Sería un total de 22 parroquias a abordar entre estas 4 regiones. Así lo ha informado Murami Gutiérrez, ministra de Salud, quien ha llamado a toda la población, especialmente a los habitantes de esos estados, a vacunarse contra la fiebre amarilla. Estamos hablando de Lara, insisto, Aragua, Barinas y Portuguesa. La funcionaria indicó que todas las áreas de salud integral comunitaria, centros de diagnóstico integral, consultorios populares están preparados para esta jornada de vacunación, priorizando la entidad larense. Ahora, sobre este tema del que se ha venido hablando, decir 2 cosas. Por una parte, que hay un comunicado de la Academia Nacional de Medicina hablando sobre el tema de la fiebre amarilla, pero es que hemos querido contactar directamente a su presidente, al doctor Uníades Urbina Medina. Él ha recomendado a los ciudadanos vacunarse contra la fiebre amarilla en medio de este brote que afecta al país y exhortó a la población en general para mejorar la cobertura y alcanzar ese 95% de vacunación. Escuche. La Academia Nacional de Medicina, haciéndose eco de la Oficina Panamericana de la Salud, que viene haciendo alertas ya desde el año pasado sobre el aumento de los casos de fiebre amarilla en la región de las Américas y específicamente en Venezuela, y más aún que ya el Ministerio Popular de la Salud ha hablado sobre los casos de fiebre amarilla, pues exhortamos a la población a que acuda a los centros de vacunación si no se ha vacunado para ponerse la vacuna de la fiebre amarilla, que se coloca una sola vez en la vida a partir del año de edad, entre el año de edad y los 59 años. Es una vacuna segura, es una vacuna
realmente con pocos efectos secundarios, y pues invitamos a todas las personas a proteger a su familia, sobre todo si va a viajar a estados como Portuguesa, Barinas, Lara y Aragua, donde están los casos básicamente o los focos de fiebre amarilla. Y si usted tiene que salir del país para un país vecino donde soliciten la vacuna, tiene que tener al menos 10 días de haberse colocado la vacuna para poder salir del país o ingresar a esos países vecinos. Es la voz del doctor Uníades Urbina Medina, médico pediatra, intensivista, presidente de la Academia Nacional de Medicina, quien fue presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría. Sucesos. En F, leemos que organizaciones venezolanas de la prensa denunciaron este martes el asesinato del periodista Walter Jaimes en un sector del estado Mérida y exigieron a las autoridades una investigación. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa indicó en X que Jaimes, periodista del municipio Tovar, en Mérida, estuvo desaparecido desde el sábado pasado y su cuerpo fue localizado el domingo sin documentación, con el rostro golpeado y quemado, lo que impidió su identificación inmediata. Según el sindicato, este martes se confirmó oficialmente que se trata del periodista. El sindicato condenó este crimen y exigió a las autoridades una investigación seria, exhaustiva, transparente, que permita esclarecer los hechos y dar con los responsables. El Instituto de Prensa y Sociedad de Venezuela, IPIS, y el Colegio Nacional de Periodistas también se pronunciaron este martes para exigir justicia y el esclarecimiento de las causas de la muerte del periodista. Paz a su alma. Son las 6:32 de la mañana. Vamos a ir a la pausa. Esto es The Cars Drive. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Antes de retomar los titulares, en este caso, titulares internacionales, vamos a compartir algunos mensajes publicitarios, como por ejemplo este de KFC. El único día loco no es el martes. Ahora KFC te trae todos los miércoles también el Auto Loco. Es una promo increíble. Solo consigues en las tiendas con autoservicio y solo los días miércoles. Son 7 deliciosas piezas de pollo y 2 papas fritas a un precio realmente loco. Disfruta todos los miércoles en KFC solo por autoservicio. Eso sí, puedes ir en auto, puedes ir en moto, bicicleta, patines, patineta. Te esperan para que disfrutes de tu pollo favorito. KFC, auténticamente crispy y siempre original. Y hablemos también de Fotón. También puedes ir en Fotón, mientras pase por la altura, puedes ir en Fotón. Con la garantía Fotón, tu negocio se encuentra protegido. Y como su compromiso es con tu negocio, pues en Fotón te ofrecen 3 años o 100,000 kilómetros de garantía. Técnicos especializados dedicados al cuidado, mantenimiento y reparación de tu Fotón y los repuestos originales que puedas necesitar. Así tú puedes ocuparte solo de hacer crecer tu negocio. Visítalos en @FotónVZLA o en cualquiera de sus concesionarios. Fotón, haciéndote la carga más ligera. Y el secreto de una buena comida no es solo la sazón, sino la calidad de los ingredientes. Y eso aplica para todo. Por eso en tu cocina no puede faltar el aceite por tu mesa. 100% puro de soya, hecho con orgullo por manos venezolanas. Es un aceite que no cambia el sabor de tus comidas, no absorbe el sabor de los alimentos. Por tu mesa es tu aliado en la cocina. Si buscas un aceite de calidad y a buen precio, busca tu aceite por tu mesa. ¿Qué es calidad en tu mesa? @portumesabe. Y ahorra en tus compras de Amazon, eBay, Zappos y Temu. Con el casillero internacional Zoom, disfruta 7% de ahorro en tus compras y recibe tus paquetes desde el exterior de la manera más segura. Solo necesitas registrarte en casilleros.zoom.red. Disfruta de la tranquilidad de estar en las mejores manos, porque nadie lo hace mejor que Zoom. Cierro hablándoles de Grupo San Simón, porque en alimentos hay algo que no se negocia y es lo sanitario. Y en ganadería, eso empieza mucho antes de que la carne o la leche lleguen a nuestras mesas. En Grupo San Simón establecen protocolos, controles, tecnología aplicada en unidades ganaderas y eso, aunque no se vea, es lo que sostiene la calidad. Así trabaja Grupo San Simón. Planeta de Naciones. Internacionales. A ver, vamos a revisar desde varias aristas la situación en Oriente Medio. Comencemos por la acción militar, la más reciente. Por ejemplo, nos tiene que Estados Unidos informó este martes que atacó más de 1.700 objetivos en las primeras 72 horas del conflicto en Irán y agregó que está empleando sus poderosos bombarderos B-52 contra la República Islámica. Ahora, el gobierno iraní aseguró este martes que estaban preparados para una guerra muy larga, dejando entrever que aún no ha usado sus armas más efectivas. Sobre la participación israelí, el ejército de ese país atacó el martes 3 de marzo el edificio de la Asamblea de Expertos, el ente encargado de elegir al nuevo ayatolá de Irán. La información fue confirmada por el ejército de Israel y difundida por medios en Irán. Hasta el momento se desconoce quiénes estaban en el edificio al momento del ataque. Fuerzas de defensa de Israel anunciaron el lanzamiento de una nueva ola de ataques contra Teherán, la capital de Irán, lo que supone ya la 9ª oleada de ataques a gran escala contra ese territorio. Israel que atacó este martes 3 aeropuertos en Irán, entre ellos uno en Teherán y otro en el sur del país, en el que alcanzó un avión en pista, según informaron medios iraníes. Y la aviación, de hecho, israelí bombardeó este martes un complejo nuclear secreto en el norte de Irán, que era utilizado por un grupo de científicos nucleares para desarrollar un componente de armamento nuclear, según un comunicado del ejército de Israel. Si pasamos al tema defensa y seguridad, AFP nos tiene que el gobierno griego ha decidido instalar un sistema de misiles antiaéreos MIM-104 Patriot en la isla griega de Cárpatos, en el extremo sureste del Mediterráneo Oriental, después del ataque con drones de fabricación iraní a una base británica en Chipre, según informan este martes varios medios locales. Y el gobierno de China reclamó que se proteja la seguridad de la navegación en el estrecho de Hormuz, después de que Irán haya ordenado el cierre de esta estratégica vía marítima como parte de su respuesta a la ofensiva sorpresa lanzada el sábado por Estados Unidos e Israel contra ese territorio, contra ese país. Por su parte, Donald Trump
presidente de Estados Unidos, dijo que la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos ofrecería seguros a un precio muy razonable para garantizar el flujo de energía y otros intercambios comerciales en el Golfo. Además, agregó que, de ser necesario, la Armada estadounidense comenzará a escoltar petroleros a través del Estrecho de Hormuz cuanto antes. Es una información de Bloomberg. El presidente de Francia, a quien nos referimos ayer, Emmanuel Macron, anunció el despliegue de cazas Rafale para elevar la defensa antiaérea en el Golfo Pérsico, así como la movilización de medios navales en el mar Mediterráneo. Y el ministro de Asuntos Exteriores de Portugal, en este caso, Paulo Rangel, confirmó que autorizaron al gobierno de Estados Unidos a usar su base aérea de Lajes en el archipiélago de Azores durante el viernes en la víspera del ataque a Irán, cuando ya se aplicó un nuevo régimen legal con condiciones para seguir siendo utilizada. Ahora, si pasamos al área diplomática, político-diplomática, AFP nos tiene que el presidente Trump afirmó este martes que Irán iba a atacar primero, contradiciendo así la versión de su jefe de diplomacia, Marco Rubio, quien había sostenido la víspera que Israel desencadenó la guerra. Estábamos negociando con esos locos y mi opinión era que ellos iban a atacar primero, iban a atacar. Si nosotros no lo hacíamos, ellos iban a atacar primero. Estaba convencido de eso. Y tenemos grandes negociadores, grandes personas, gente que se dedica a esto con mucho éxito y lo ha hecho toda su vida. Y según cómo se estaba desarrollando la negociación, creo que ellos iban a atacar primero. Y yo no quería que eso sucediera, así que si acaso puede que yo le haya forzado la mano a Israel. El presidente Trump reiteró que Irán quiere negociar, pero advirtió que con sus capacidades militares destruidas a Teherán se le ha hecho muy tarde para dialogar. En Europa Press leemos que las autoridades de Irán alertaron a los países europeos que no se sumen a la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel y aseguraron que habrá consecuencias en caso contrario, unas palabras que llegan después de que Alemania, Francia y Reino Unido afirmaran que podrían adoptar medidas defensivas y destruir capacidades militares iraníes. Y en la agencia de prensa alemana tenemos que el presidente Trump y el jefe del gobierno alemán, Friedrich Merz, exhibieron su buena sintonía sobre Irán y otros temas, aunque el canciller dijo temer las consecuencias de la guerra sobre la economía mundial. Por su parte, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, destacó el compromiso de España con la seguridad de la Alianza Atlántica después de que España negara a Estados Unidos el uso de sus bases militares en Morón, en Sevilla, y en Rota, en Cádiz, para su ofensiva conjunta con Israel iniciada el sábado contra Irán, cosa que ha tenido al menos una consecuencia en el verbo. El presidente Trump ha amenazado con cortar todo el comercio con España e incluso imponer un embargo tras la negativa del gobierno europeo de autorizar el uso de bases en operaciones militares contra Irán. Tenemos un reporte desde Miami con Stephanie de Sousa. Durante un encuentro en la Casa Blanca con el canciller alemán, Trump afirmó que no quiere tener nada que ver con la nación europea. Pero hay países como España que no, que son un país y un aliado terrible. Así que ya les he dicho que corten todas las negociaciones con España. España ha dicho que no podemos utilizar sus bases militares. Pero bueno, podemos volar y podemos utilizarlas. No tenemos que pedir permiso. Pero creo que están siendo muy poco amigables. Además, cuestionó el liderazgo español y reiteró sus críticas por no comprometerse a elevar el gasto en defensa al 5% del Producto Interno Bruto, como promueve Washington en el marco de la OTAN. Esto ya empezó cuando todos los países aceptaron subir el 5%, Alemania, el resto, pero España no. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, señaló que el Tribunal Supremo ha reafirmado la capacidad del Ejecutivo para imponer un embargo a España. Las declaraciones se producen después de que el gobierno de Pedro Sánchez rechazara permitir el uso de bases españolas en acciones que no estén amparadas por la Carta de Naciones Unidas y criticara la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Teherán en el marco de la operación Furia Épica. Por cierto que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, señaló que su país, Ucrania, podría ayudar a los países del Golfo Pérsico con su experiencia para derribar drones iraníes si los líderes de la región convencen a su par ruso, Vladimir Putin, de pactar un alto al fuego en Ucrania. Es un titular de Europa Press. Ahora, en otras aristas del conflicto, EFE tiene que más de 9.000 estadounidenses han abandonado Oriente Medio por la guerra contra Irán, desatada el sábado por Estados Unidos e Israel, lo informó el presidente Donald Trump. Más de 1.500 estadounidenses han solicitado asistencia para abandonar países de Oriente Medio hasta este martes, tras el inicio de la guerra. Estados Unidos, que anunció el cierre de sus embajadas en Kuwait y Arabia Saudí, esta última de manera temporal en medio de una ola de ataques iraníes como represalia por la operación a gran escala. Y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, confirmó que se ha producido un incendio en el consulado estadounidense de la ciudad emiratí de Dubái
tras impactar un dron cerca del edificio en medio de la oleada de ataques iraníes contra bases e instalaciones diplomáticas en países del Golfo Pérsico, lo tiene Europa Press. En EFE leemos que el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, pidió una investigación rápida, imparcial y exhaustiva del ataque a la escuela de Minam en el sur de Irán durante el primer día de la guerra desatada por Estados Unidos e Israel. Y Associated Press nos tiene que la misión diplomática de Estados Unidos en Arabia Saudí alertó de una amenaza inminente de ataques con misiles y drones a la ciudad de Dhahran, en el este de ese país, en un aviso que llega después del ataque con drones contra la embajada en Riad. Y por cierto, en Pakistán, EFE nos tiene que la ofensiva actual militar de Pakistán ha dejado decenas de muertos no combatientes, pese a las afirmaciones de Islamabad de que los ataques están dirigidos contra grupos armados, según datos de hospitales regionales y acampamentos de refugiados en Afganistán. Esto a propósito de este otro conflicto, el de Afganistán con Pakistán. Pero volviendo a lo que ocurre específicamente en Irán, o como consecuencia del ataque a Irán, las informaciones más recientes, los titulares más destacados a esta hora serían estos en AFP. Ministros de Finanzas de G7 mantendrán una reunión a comienzos de la próxima semana para hacer análisis de la situación generada por la guerra en Medio Oriente. CNN tiene que el ministro de Asuntos Exteriores de China pidió el fin de la acción militar de Israel contra Irán durante una conversación telefónica con su homólogo de Israel, según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de China. Una China que rechazó este miércoles que el comercio sea empleado como un arma o herramienta de presión política después de que el presidente Trump amenazara con cortar las relaciones comerciales con España por su postura ante la guerra de Irán. Pedro Sánchez, por su parte, el presidente del gobierno español, ha resumido la posición de su ejecutivo en 4 palabras: no a la guerra. El lema que se popularizó, de hecho, ya en la guerra contra Irak en el año 2003. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, ha acusado al presidente Trump de bombardear Irán por despecho. En una publicación el día miércoles, Araghchi dijo: cuando las negociaciones nucleares complejas se tratan como una transacción inmobiliaria y cuando las grandes mentiras nublan las realidades, las expectativas poco realistas nunca se pueden cumplir. El resultado: bombardear la mesa de negociaciones por despecho. Dijo, Trump traicionó la diplomacia y a los estadounidenses que lo eligieron. Por otra parte, en AFP vemos que la Fuerza Aérea de Israel inició en la mañana de ese miércoles, en el 5º día de ofensiva junto a Estados Unidos, ataques a gran escala contra Teherán. Líbano amaneció este miércoles también bajo nuevos bombardeos israelíes que ya dejan al menos 56 personas muertas y más de 335 heridos. Incluyeron un ataque contra un hotel a las afueras de Beirut. Fuerzas de defensa de Israel anunciaron haber atacado decenas de objetivos en Teherán, titular de AFP. Y CNN nos tiene que cualquier nuevo líder designado por los clérigos gobernantes de Irán sería un objetivo inequívoco para su eliminación. Esto lo ha advertido Israel el miércoles mientras los principales funcionarios iraníes se reúnen para elegir un sucesor del fallecido Ayatollah Ali Khamenei. En AFP leemos que la Marina de Sri Lanka rescató a 30 tripulantes gravemente heridos luego del hundimiento del buque de la Armada iraní Iris Dena en aguas internacionales, con 180 personas a bordo. Esto lo informó el ministro de Exteriores, Vidya Herath. Y Europa Press nos tiene que Israel asegura que uno de sus aviones derribó un caza de Irán sobre Teherán. Estos últimos 10 o 12 titulares, los más recientes. 6:50 minutos de la mañana. Vamos a escuchar algo de música. Luke Combs, Fast Car. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.